Bienvenidos a la defensa del trabajo de grado titulado Agua limpia y saneamiento, sector doméstico, subsidio a la demanda mediante sistemas de vouchers. Mi nombre es Javier Barres y antes de entrar de lleno en el tema del agua, me gustaría justificar el porqué de este trabajo de investigación. En 2010, las Naciones Unidas decretan que el agua es un derecho universal del hombre. Precisamente, posteriormente es incluido en la Agenda 2030 como el objetivo número 6 titulado Agua limpia y saneamiento. Al revisar los diferentes estudios en torno al desarrollo sostenible que se han realizado desde las diferentes dimensiones que conforman el desarrollo sostenible, como puede ser económica, ambiental, social, político e institucional, muchas tienen en común que no queda claro cómo ni quiénes van a financiar dicho proyecto o de manera tácita se atribuye dicha función al Estado. El Estado posee características estructurales y coyunturales que veremos más adelante que no son las más idóneas para llevar a cabo dicha tarea. Sin embargo, incluir al sector privado no necesariamente resulta beneficioso si no se tiene en cuenta cómo incluir a los sectores que no pueden pagar dicho servicio. Es aquí donde surge la iniciativa de buscar sistemas que permitan incluir a dichos sectores a través de subsidios. Y dentro del universo de los subsidios hay uno en particular que es el subsidio a la demanda, que es un tipo de subsidio a la demanda basado en la emisión de cupones o conocidos también como vouchers que han sido utilizados principalmente en el sector educativo con mucho éxito para transferir recursos del Estado a aquellos sectores que no pueden pagar y precisamente promover el acceso y en este caso sería disponibilidad y aparte calidad del recurso a estos sectores. Motivado por lo antes mencionado, el objetivo general de esta investigación consiste en evaluar si el sistema de vouchers contribuye a la consecución de las metas planteadas en el objetivo número 6, agua limpia y saneamiento de la Agenda 2030, aplicada al sector doméstico. Específicamente estaríamos buscando cuatro cosas. Primero, identificar las causas que interfieren con los lentos avances en la materia. Segundo, cuáles son las características que debe tener este voucher. Tercero, el ecosistema para que este voucher se lleve a cabo de manera idónea. Y por último, evaluar en base a las metas propuestas en la Agenda 2030 si cumple o no con lo esperado. La presente investigación es de tipo descriptiva no experimental y está delimitada territorialmente a una nación, al sector doméstico y con condiciones climáticas y económicas moderadas. Asimismo, como sistema de evaluación, se plantean las metas propuestas en la Agenda 2030 para el agua limpia y saneamiento. El enfoque de este trabajo es liberal y para entender qué es ser liberal hay que definir el liberalismo. El liberalismo es el sistema económico, político, filosófico, social que aboga por la no coerción arbitraria de uno o un grupo de individuos sobre otros. En este sentido, se diferencia de la derecha, que son conservadores. Cuando vemos el diagrama de Nolan, nos damos cuenta que un conservador o una persona de derecha quizás es más abierto en lo económico, pero en lo cultural es más reservado. Una persona de izquierda en lo cultural es quizás más abierto, pero en lo económico es restrictivo. El liberal es lo suficientemente abierto en lo económico y en lo cultural. También es importante destacar que cuando hablamos de justicia en el liberalismo es conmutativa, es decir, igualdad de los individuos ante la ley, más no una justicia distributiva, que sea igualdad económica, ya que al hombre ser diferente y ofrecer precisamente esas habilidades de manera distinta, se distribuye de manera diferente la riqueza. También es importante destacar que el liberalismo no necesariamente es sinónimo de democracia. En un principio, tanto el liberalismo como las democracias luchaban en contra de la monarquía. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, la democracia se ocupó más de quién gobierna, es decir, las mayorías, mientras que el liberalismo se ocupó de evitar que existiesen avances sobre los derechos individuales. Una manera práctica de verlo es evaluando sus antagónicos, es decir, el antagónico de la democracia es el autoritarismo, mientras que el antagónico del liberalismo es el totalitarismo.
último, vale la pena destacar que para que un bien no sufra la tragedia de los bienes comunes, es necesario regularlo. Y de esta manera hay dos vías, o la vía colectiva o la vía individual. En el caso de la vía colectiva se requiere de un órgano rector aceptado por todas las partes. Generalmente, en este sentido, es el Estado el que se encarga de hacerlo. Mientras que y puede tener una participación total, parcial o puntual. Y esto desencadena en una economía planificada. En el caso individual, la institución es la propiedad privada, que es precisamente lo que da base o uno de los pilares que da base al liberalismo y aboga por el libre mercado e intercambio entre los individuos. Recordemos que el mercado es el conjunto de personas que están dispuestas a ofrecer o a demandar un producto o bien determinado. Para identificar las principales causas que contribuyen con los lentos avances en el tema de agua limpia y saneamiento, se realizó un diagrama de Ichikawa, también conocido como diagrama causa-efecto, con el fin que sirviese como compendio de toda la información bibliográfica revisada al respecto. De este diagrama podemos extraer 4 grandes subgrupos que nos permite explicar de manera resumida la problemática. Y entre ellas se encuentran los paradigmas asociados al tema de agua, los altos costos iniciales de infraestructura, monopolios y tarifas artificiales. El primer paradigma está relacionado con la valoración que damos al agua. ¿Por qué estamos dispuestos a pagar más por diamantes que tienen un valor de uso menor que por el agua? Carl Menger resuelve esta paradoja al introducir la teoría subjetiva del valor, donde establece que cuando actuamos valoramos las cosas en base al stock con el que contamos, es decir, la cantidad disponible que tenemos y los fines que perseguimos. Estos fines a su vez son ordenados jerárquicamente. Por ejemplo, si estuviésemos saliendo de un desierto, nuestra prioridad sería hidratarnos, luego hidratar al camello con el que podemos continuar el viaje, luego llevar un poco de agua para que el viaje sea más placentero, pero incluso podría ser negativo llevar más agua porque tendríamos que cargarla. Entonces, necesariamente la valoración cuando actuamos no la hacemos en abstracto de lo que significa el agua, sino que relacionamos cantidades con fines alcanzados. El segundo paradigma hace referencia a si el agua y el saneamiento deben ser o no servicios públicos. Un servicio público no es aquel que proporciona el Estado. Esa no es la definición de servicio público, o sería una definición incompleta. Realmente, para categorizar algo como un servicio público, tiene que cumplirse 2 características. Primero, que ese bien o servicio sea no rival, quiere decir que si lo consume A, no evita que lo consuma B, y que sea no excluyente, quiere decir que lo disfruta tanto quien lo paga como quien no. El ejemplo clásico de un servicio público es un faro marítimo, donde la luz de este puede ser utilizada por un barco sin evitar que otro la utilice y la disfruta tanto quien pagó por el servicio como quien no. En el caso del agua potable, es un bien rival, es decir, el agua que consume un individuo evita que la consuma el otro individuo. Y en base a si es excluyente o no, tiene que ver cómo se defina la propiedad. En este sentido, el agua limpia o potable se comporta más como un bien de primera necesidad que como un servicio público. En el caso del saneamiento, es un bien rival o no, dependiendo si se da tratamiento o no a estos efluentes. Y por otra parte, es excluyente porque independientemente que se pague o no el servicio, resulta un mal mayor no tratar las aguas porque los problemas de salud asociados para esa persona y para la comunidad son aún mayores. Entonces, de ambos, cuando comparamos agua limpia y saneamiento, el agua se comporta más como un bien de primera necesidad y el saneamiento como servicio público. Ahora bien, que sea algo servicio público no necesariamente implica que tiene que proveerlo el Estado. Podemos ver un ejemplo donde a una casa toda agua que entra eventualmente se acumula, por ejemplo en un tanque, y tiene que salir. Entonces, si entran 60 litros de agua, se puede de una vez cuantificar o cobrar el tratamiento de esos 60 litros cuando entra y ya estaría pago una vez sale. Entonces nos damos cuenta que no necesariamente implica intervención estatal que algo sea categorizado como un servicio público. El tercer paradigma está relacionado con la privatización del servicio de agua.
Esta en gran medida será buena o mala dependiendo de las reglas de juego que hayan en el país. Donde predomine el libre mercado serán mayores los empresarios, es decir, aquellos que dependen su permanencia en el mercado de cómo satisfacen las necesidades de sus consumidores, motivados por intereses individuales. También, si en un país cambian las reglas y hay mayor preponderancia, por ejemplo, por la relación empresario-política, porque depende, por ejemplo, de un subsidio, la permanencia de este en el mercado está más favorecida por esa relación que por el servicio que ofrece a sus consumidores. Por otra parte, tenemos un tercer tipo que son los estafadores directamente, donde su permanencia también depende del Estado, ya sea que hagan negocios directamente con él o que las leyes no sean lo suficientemente duras para castigar y evitar que esto se siga propagando. Entonces, dependiendo del tipo de actividad empresarial que se esté llevando a cabo, puede llegar a ser negativa o no. Precisamente por eso es la importancia del libre mercado, que favorezca la actividad empresarial con respecto a las otras dos. Otra de las causas asociadas con los lentos avances en el tema de agua y saneamiento se debe a la infraestructura inicial requerida. Hay que recordar que es necesario colectar, almacenar, distribuir y tratar el agua. Y es allí donde están la mayoría de los costos asociados al proceso operativo. Por otra parte, cuando se requiere construcción de estas obras de envergadura, se requiere o bien se utiliza el presupuesto público para ello, lo cual está asociado al tamaño de las arcas de ese país y a temas de ineficiencia y a corrupción, o por otra parte se puede utilizar al sector privado, pero se va a alejar o se va a acercar el capital en base al riesgo convencional y no convencional de la zona en la que se quiera realizar esta obra. Por último, es importante destacar que no puede haber desequilibrios entre los entes de mediación de conflictos y al mismo tiempo tienen que ser lo suficientemente ágiles para dar solución al problema y no se estanquen los temas, las obras en particular que se estén realizando. Otro punto importante es el tema de los monopolios. Recordemos que en un monopolio se forma principalmente porque una empresa o bien tiene un producto que es exclusivo, o bien el Estado concede una concesión exclusiva, o porque se generan monopolios que se conocen como naturales, no haciendo referencia en la palabra natural a que se trate del agua de un recurso natural, sino que resulta más económico que una sola empresa provea el servicio, ya que se requiere un solo sistema de bombeo, una sola tubería y todos los gastos de infraestructura asociados a ello. Otro aspecto fundamental al momento de entender los lentos avances en el tema de agua y saneamiento se refieren a las tarifas. Cuando una tarifa se establece artificialmente por debajo del precio de mercado, en el mejor de los casos lo que hará es que el proveedor deje de reinvertir, no invierta en mantenimiento y no expanda la red. En el peor de los casos puede ocurrir que la oferta no va a ser suficiente para la demanda requerida, lo que va a hacer que de igual modo suban los precios y prolifere el mercado negro. Cuando los precios son por encima de los de mercado, probablemente se deba a un monopolio. Y si la regulación no permite que entre la competencia para remediar este problema, los más vulnerables no van a poder acceder a este recurso. Al analizar más profundamente las causas mencionadas anteriormente, nos damos cuenta que no son independientes y que de hecho están correlacionadas. Por ejemplo, los altos costos de infraestructura generan monopolios de manera natural. Esto hace que los precios no sean los de mercado y por tanto queden los sectores que no pueden pagarla por fuera. Pero el agua es un derecho y esto va generando un círculo vicioso que se repite una y otra vez. Cuando se incluye al Estado en la ecuación, nos damos cuenta que este interfiere de manera sistemática en el proceso. Y esto no se debe a que las personas sean buenas o malas cuando entran a ser parte del Estado, sino que los incentivos cambian. Recordemos que el Estado tiene problemas de carácter coyuntural y problemas de carácter estructural. Por ejemplo, una administración ineficiente es algo de carácter coyuntural que se puede mejorar en el tiempo. Pero el problema de que sea financiado a través de impuestos y que si lo hace mal incluso crece el Estado y recae sobre los contribuyentes, es un problema estructural. Y esto sería como cortar una maleza y dejar la raíz. Entonces, eventualmente va a volver a surgir el problema. Entonces, es muy importante
tener esto en cuenta al momento de resolver o proponer que sea el Estado el que se ocupe de este tipo de proyectos. Para buscar una solución a los problemas antes mencionados, es importante establecer cómo están alineados los incentivos. Milton Friedman señala que hay 4 formas de gastar el dinero. Dinero que ganamos nosotros y gastamos en nosotros, donde buscamos maximizar los beneficios al menor costo posible. Dinero de nosotros que gastamos en alguien más, como por ejemplo cuando hacemos un regalo, que buscamos minimizar los costos, pero el beneficio no nos importa tanto ya que no lo disfrutamos nosotros. Dinero de otros que gastamos en nosotros, donde buscamos maximizar el beneficio y el precio no le prestamos tanta atención. Y dinero de otros que gastamos en otros. Esta última forma de gasto es la más ineficiente y de hecho es la forma en que gastan los estados, porque sacan a través de impuestos del sector productivo los recursos que después, digamos, distribuyen u otorgan a otras personas. Es decir, ni los producen ni los disfrutan. Entonces, es importante entender que deben estar alineados los incentivos de oferentes, consumidores y reguladores para que exista o se pueda dar solución efectiva a esta problemática del agua. En este punto tenemos que preguntarnos qué quieren cada una de las partes. El consumidor quiere el agua ahora, en abundancia, a bajo costo o gratis y con una calidad aceptable. Por otra parte, el oferente a corto plazo quiere recuperar su inversión en poco tiempo y eso se traduce en tarifas más elevadas. Al mismo tiempo, quiere riesgo bajo a su propiedad y a su capital. El oferente a largo plazo, aunque le gustaría recuperar ese capital en corto tiempo, apuesta precisamente con aumentar la cantidad de personas conectadas al servicio y distribuirla a lo largo del tiempo. De esta manera, la ganancia total sería mayor. Quiere igual bajo riesgo y que los mantenimientos sean mínimos para que no se traduzcan en costos. En el caso del regulador, le interesa que la gestión se realice durante su periodo y básicamente que sea efectista, o sea, una gran cantidad de tomas las que se hayan elaborado o que tengan un gran impacto sobre la sociedad debido a que esto posteriormente se puede traducir en votos principalmente. Una vez han sido identificadas las causas principales que contribuyen con los lentos avances en el tema de agua y saneamiento, la siguiente pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué mecanismo nos permite transitar desde escenarios desde los que nos encontremos hasta escenarios más libres? Para ello, Milton Friedman propone el sistema de subsidios a la demanda en base a vouchers o cupones. Esto consiste en la transferencia directa al consumidor para que éste tenga poder de pago y sean los oferentes los que tengan que competir para obtener dicho beneficio. Esta competencia trae como consecuencia que o mejoren los precios, o mejoren la calidad, o mejoren ambos. Y al mismo tiempo no limita la iniciativa del sector privado de innovar en las diferentes soluciones que se pueden ofrecer. El agua tiene una característica importante en este sentido y es que su uso es homogéneo. Digamos que la mayoría de las personas la utilizan para higiene, para hidratarse, para cocinar y para saneamiento. Entonces el uso es homogéneo. Lo que puede variar un poco o es subjetivo es la cantidad mínima requerida. Cuando trabajamos con sistemas de vouchers, tenemos que ser conscientes de que no existe tal cosa como un voucher de libro. Es decir, no podemos simplemente trasladar una experiencia exitosa de un lugar a otro sin tener en consideración aspectos demográficos, hidrológicos o económicos. En este sentido, sí que hay algunos aspectos generales a tener en consideración. Por ejemplo, ¿cuál es la intención del voucher? Para poder identificar aquello que es esencial de aquello que es accesorio. Lo siguiente es el criterio de modificación o eliminación para que no sea una herramienta del populismo. Tercero, entender que es un instrumento y no un fin en sí mismo. Y cuarto, entender cómo se ven afectados los incentivos globales y temporales de la aplicación de este mecanismo o este instrumento económico. Al momento de elaborar un sistema de vouchers aplicado al agua y saneamiento, hay algunas características que son importantes y que deben ser consideradas. Primero, que el poder de decisión recaiga sobre el que consume. Segundo, que sea un subsidio directo, es decir, que se cobre vía impuestos. Tercero,
que sea universal, que toda la población tenga acceso a él. Cuarto, que sea mensual. Quinto, que sea digital por cuestiones de costos y de distribución. Es mucho más fácil de esta manera. Sexto, que sea fraccionable, es decir, que pueda ser distribuido entre una o varias residencias. Y por último, que tenga una caducidad de 1 año desde su emisión para que el consumidor pueda distribuirlo a lo largo del tiempo. Resulta interesante comparar el sistema de vouchers con otras formas de subsidios que son frecuentes al momento de financiar agua limpia y saneamiento. Por ejemplo, el subsidio a la oferta, que consiste en dar directamente el dinero o parte del dinero al que provee el servicio y no al que lo consume, es uno de los más comunes y utilizados a lo largo del mundo. También tenemos los subsidios cruzados. Esto quiere decir que hay dos tipos de consumidores, un consumidor tipo A y tipo B que paga dos tarifas diferentes, ya sea porque uno se puede hacer, por ejemplo, estratificaciones, donde las zonas consideradas clase alta pagan más y la clase baja pagan menos, o en una misma zona los grupos comerciales pagan más que los residenciales. También es otra forma de subsidio cruzado. Y el subsidio por bloque de tarifas crecientes, donde se subsidia cierta cantidad de agua y a partir de allí, ya sea que tiene precio de mercado o se coloca por encima del precio de mercado para que las personas solo consuman una cantidad y no se excedan. A continuación, se presenta una tabla comparativa entre el sistema de vouchers y los subsidios más comunes aplicados a agua y saneamiento. Una de las ventajas que tiene el sistema de vouchers precisamente es que no requiere de un criterio subjetivo de asignación, precisamente porque es universal. Por otra parte, no requiere de estratificación. Recordemos que comenzamos estratificando regiones y terminamos estratificando las personas, y esto hay que evitarlo en la medida de lo posible. Por otra parte, no incentiva la permanencia en la situación de vulnerabilidad, porque hay ciertos tipos de subsidios que se basan, por ejemplo, en que las casas no tengan friso para otorgarlo. Y esto hace que muchas veces las personas salgan solo parcialmente de dicha situación para preservar el subsidio. Otra característica interesante del sistema de vouchers es que precisamente como trabaja con tarifas de mercado, esto permite que los oferentes puedan cubrir sus costos operativos e incentiva la reinversión como la incorporación de nuevos oferentes. El sistema de vouchers llega a aquellos individuos que están conectados a la red de suministro como a aquellos que no. Asimismo, es importante destacar que en las casas más humildes hay más personas habitando en ellas y que, por ejemplo, en el caso de las tarifas de bloques crecientes, donde se limita a un número de litros por día, por ejemplo, estas, aunque el consumo per cápita fuese menor, podrían estar quedando por fuera de este subsidio. Esto no ocurre con el sistema de voucher porque en vez de financiar residencias, financia individuos. Por último, aunque no por ello menos importante, el hecho de que sea visible los costos del agua promueve el uso racional del recurso y esto a su vez tiene un menor impacto sobre los cuerpos de agua. A continuación, se presenta un ejemplo a modo de aterrizar todas las ideas planteadas hasta los momentos. Supongamos una nación que posee 4 cuencas hidrológicas, representadas por los óvalos azules. A mayor tamaño de óvalo, mayor cantidad de agua contenida. En este sentido, no necesariamente la división político-territorial de esa nación coincide con esas cuencas. Por ejemplo, en el caso de la cuenca A está dividida entre 4 estados, mientras que la cuenca C está solamente contenida por uno. Si todos los estados fuesen como la cuenca C, se podría hacer una gestión directamente por cuenca, es decir, los impuestos y los precios se cobrarían directamente, independientemente una cuenca de otra. Sin embargo, el caso más común es como la cuenca A. Cada cuenca posee una cantidad de habitantes determinado, así como un precio de mercado. Para este estudio, se plantean 80 litros de agua por habitante por día. Si multiplicamos ese número por 365 y pasamos los litros a metros cúbicos, nos da 29,2 metros cúbicos de agua al año. Asimismo, si multiplicamos la cantidad de habitantes que hay por ese precio de mercado y realizamos la sumatoria, obtenemos los recursos anuales requeridos a nivel nacional
para poder subsidiar esos 29,2 metros cúbicos de agua a todos los habitantes. Una vez determinada esta cantidad, se puede calcular el porcentaje que representa de los impuestos anuales de una nación y de esta manera posteriormente transformarlo a lo que sería el valor del voucher mensual. En este punto es importante aclarar por qué los cálculos se realizan anualizados mientras que el voucher se emite mensualmente. En la siguiente gráfica podemos ver que el precio de mercado en una cuenca del agua varía. Y esto tiene que ver con los periodos de sequía o de lluvia. Va a ser más costosa cuando sea más escasa. Con líneas rojas se representa el valor del voucher. Es decir, habrá momentos donde con ese mismo voucher se puede comprar más de los 80 litros, mientras que habrá otros momentos que se puede comprar menos. La idea precisamente de que el voucher no caduque sino un año después de su emisión es que la persona pueda guardar parte de ese voucher para cuando el agua sea más costosa o al mismo tiempo comprar y almacenar agua cuando el agua es menos costosa y así poder utilizarla cuando ésta suba de precio. Otro punto que vale la pena destacar es que el valor del voucher es el mismo para cada individuo de la nación. Lo que va a variar es la cantidad de agua que puede adquirir en base al precio de mercado de la cuenca en la que se encuentre. Por ejemplo, en el caso de la cuenca A, un individuo puede adquirir el equivalente a 63,6 litros por día. Esto, aunque está por debajo del target de 80 litros, está a su vez por encima de lo que establece la Organización Mundial de la Salud, que son 60 litros de agua por día. Precisamente la diferencia entre los precios del agua entre una cuenca y otra puede incentivar a que se realicen obras de infraestructura que permitan llevarla de aquellas cuencas donde es más económica a donde es más costosa. De esta manera se requeriría inversiones y aunque se podría hacer por vía obra pública, la recomendación es que se haga a través de un sistema de concesiones. El sistema de concesiones realmente se basa en que se le otorga a una empresa privada el privilegio de explotar un recurso durante un periodo de tiempo, por ejemplo 30 años, y es ella la que tiene que cubrir los costos tanto operativos como de infraestructura y simplemente a lo largo de esos 30 años de explotación del recurso recupera dicha inversión. Este tipo de concesiones se hacen mucho más robustas si se involucra un organismo multilateral como puede ser la ONU, en donde queda en un contrato claramente establecido el ente de mediación en caso de que existan conflictos de intereses. De esta manera podemos tener financiamiento estatal, pero al mismo tiempo administración privada. Y se logra en gran medida disminuir la corrupción y al mismo tiempo se gana en eficiencia. Asimismo, es importante destacar que estas obras, son obras de envergadura y que generalmente se tienen que hacer por etapas. En este sentido, la concesionaria es la que tiene que velar por cómo se realiza la construcción y buscar las formas de financiamiento. El Estado y el organismo multilateral puede establecer o puede emitir lo que se conoce como ingresos mínimos garantizados, que cubren, lo básico de la operación. Es una especie de cheque que se le otorga a la empresa y que en principio no debería cobrar, solo lo cobra a modo de emergencia. Con este ingreso mínimo garantizado es mucho más probable que más inversores o más bancos estén dispuestos a prestarle a la concesionaria a un precio más pequeño porque existe un riesgo menor. Entonces, de esta manera, el Estado posteriormente le paga al organismo multilateral, porque al final esa obra, después de 30 años, pasa a ser del Estado. Y se estaría aprovechando toda la eficiencia privada sin tener que pasar por la ineficiencia y la corrupción de la obra pública como tal que se ocurre con este tipo de infraestructura y de proyectos. Una vez culminadas las obras y la concesionaria comienza con el suministro de agua, es importante preguntarnos cómo evitar el precio de monopolio. Precisamente es aquí donde juega un rol importante la libre entrada y salida del negocio del agua y una regulación que lo permita, porque esto favorece tanto la competencia real como la competencia potencial. Por ejemplo, quizá no resulte rentable volver a crear otra tubería para tener otra empresa que compita, pero efectivamente lo que sí podría ocurrir es
que, por ejemplo, en el caso de la cuenca A, en periodos de sequía, la mayor incidencia solar podría ser viable que se desalinice agua. Entonces, esto sería competencia a el suministro de la concesionaria. Por otra parte, podrían explotarse en estos periodos pozos más pequeños de la cuenca A o dar un uso más eficiente, por ejemplo, reutilizar las aguas grises, por ejemplo, el agua que se utiliza para lavar los platos, para bajar los inodoros. Entonces, estas serían formas de competencia que darían contrapeso a la concesionaria y por tanto al precio de monopolio. Por último, es importante destacar que esta misma lógica se puede aplicar a cuencas que sean interfronterizas, porque una misma empresa puede proveer tanto a un país como a otro, y más cuando hay un organismo multilateral, por ejemplo la ONU, que está, digamos, es un ente mediador. Asimismo, si un país es solo uno el que esté interesado en el suministro del agua, se puede utilizar toda la experiencia que se tiene en el campo petrolero para estimar yacimientos comunes. Y en este caso simplemente se extraería el agua correspondiente a uno de los países para lograr el suministro requerido. De esta manera, un círculo que inicialmente era vicioso se transforma en un círculo virtuoso precisamente por la alineación de incentivos. Una vez identificadas las principales causas que contribuyen con los lentos avances en el tema de agua y saneamiento, y hemos identificado las características positivas del sistema de vouchers, nos damos cuenta que hay sistemas político-institucionales que resultan favorecedores. Estos sistemas básicamente transfieren poder de decisión a los ciudadanos a través de darle poder económico. Por otra parte, los proveedores tienen libertad de entrada y salida, lo que promueve la competencia. Al mismo tiempo, se promueven los entes de mediación de conflictos a través de la elaboración de contratos y la revisión de los mismos. Y en este caso, el Estado se encarga de la recolección de impuestos y de administrar justicia cuando sea requerido. Para evaluar si la propuesta realizada es compatible con la sostenibilidad, basta evaluar las metas propuestas en el objetivo número 6, titulado Agua limpia y saneamiento, de la Agenda 2030. Dentro de las metas propuestas encontramos el acceso universal y equitativo al agua potable y al saneamiento, así como aumentar la participación ciudadana. Esto se logra mediante la incorporación del sistema de vouchers, donde no solamente se le da poder de decisión, sino poder económico a los ciudadanos. Otra de las metas busca reducir la contaminación e incentivar la reutilización, así como aumentar la eficiencia y sostenibilidad del recurso. Esto se logra a través de las tarifas de precio de mercado, porque por una parte, tanto consumidor como proveedor no le interesa que existan fugas. Asimismo, en el caso de los efluentes, pueden ser reutilizados previo tratamiento para uso agrícola. También es importante destacar que cuando los precios son más altos es debido a que hay escasez. Y esto, por ejemplo, en periodos de sequía, cuando es más escasa el agua y los precios son más altos, también el consumo es menor. Entonces, de esta manera se evita que haya mayor impacto sobre los cuerpos de agua. Proteger y restablecer ecosistemas está relacionado precisamente con responsables e interesados en que esto sea así, precisamente para mantener a largo tiempo el recurso, ya que tiene un valor económico. Ampliar la cooperación internacional, gestión integral y transfronteriza. Esto se logra precisamente cuando el agua se trata como un bien de primera necesidad, como se hace con los alimentos o con la energía. De esta manera, permite el comercio internacional. Ahora, por otra parte, los organismos multilaterales pueden servir como ente de mediación entre estados y el sector privado cuando se requieran obras de infraestructura de gran envergadura, y también pueden servir como entes de financiación. Como conclusión, podemos afirmar que el sistema de vouchers aplicado al agua y saneamiento es un instrumento económico que permite alinear incentivos sin dejar por fuera a los sectores que no pueden pagarlo, de hecho, transfiriéndoles poder de decisión. Por otra parte, a diferencia de otras propuestas que buscan incrementar el rol participativo del Estado, esta busca disminuir su participación optimizándola, dando paso a la libre competencia, al libre mercado y a la acción humana en general.
Por último, es importante destacar que el liberalismo no está en las antípodas del desarrollo sostenible y hasta que posiblemente sea el único sistema que a largo plazo la haga posible. Por su atención, muchísimas gracias.